manda a llamar en esta hora. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Primeramente que el Señor nos permite estar una tarde más en esta cabina, aleluya, Alfa y Omega, en el programa Hombres de Fe y Valor, amén. Con un tema muy bonito, ¿verdad? Que dice amonestación de Dios, amén. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Con este tema. Hermano Pámpilo, Señor le bendiga. Dios le bendiga, hermano Emilio. Aleluya. Dios le bendiga a mi hermano Santo Hermano y a Santo. todos ustedes, hermanos, que ya están conectados, los amigos que se conectan también, y donde quiera, ¿verdad? Porque esta señal llega, vamos a decirlo, a través de esta página, ¿verdad? De esta plataforma, llega a todas partes del mundo. Y pues en esta tarde hay un tema muy hermoso, aleluya, que se llama amonestación de Dios. Amén. Así es, hermanos y amigos, ¿verdad? Amigas que nos ven y los que nos han de ver también, esperando, ¿verdad? Que esta palabra sea de bendición para ustedes, porque es de bendición para nosotros también, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Es pan de vida. Amén. Amén. Y es la que nos hace reflexionar. La palabra de Dios es sabiduría, inteligencia, amén, prevención y todo, ¿verdad? Para el ser humano. Por eso Dios nos los dejó, para que, ¿verdad? Estemos alerta siempre. Amén. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a empezar, aleluya, leyendo un texto, amén, concerniente al tema. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de ir en oración vamos a leerlo, aleluya. Y se encuentra en Apocalipsis 3:19, amén. Dice así la palabra del Señor, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice este texto, amén. Así que vamos a saber, ¿verdad?, a quién Dios reprende, a quién Dios amonesta y a quién, ¿verdad?, no amonesta a Dios, amén, con quién Dios tiene vínculo, ¿verdad?, para que Dios haga lo que tiene que hacer con el fin de que la persona se enderece. Amén. Bueno, vamos a ir en oración. Aleluya. Amado Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre mío, porque, Señor, tú nos amaste primero, amado Dios, y estamos aquí por tu amor y tu misericordia, por el amor que le tienes a las almas, Padre Santo, para que, Señor, te conozcan como el único Dios verdadero en el cual, Padre mío, podemos ser salvos por gracia, porque dice tu palabra que para esto enviaste a tu Hijo amado, Padre, a tu unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, Padre mío. Y esa palabra, Dios mío, en nosotros, Señor, no ha sido metido, sino hemos aceptado esa gracia, esa misericordia. El mensaje que da vida, Señor. Estamos en esta tarde para poder anunciar, Señor, este evangelio, Padre mío, para que, Señor, la gente conozca, sepa, Padre mío, que usted está esperando hasta estos momentos para que el hombre, la mujer, venga a tus plantas y reconozca, Padre mío, quién es el Salvador del mundo. No hay nadie en quien pueda salvar, Padre mío, ninguna imagen, ninguna efigie, ningún profeta, ningún Dios, Señor, Padre, en este mundo que el hombre se haya hecho, puede salvar, Padre mío, un alma. El único que perdona y puede salvar esa alma es usted, porque es usted el autor, Padre mío, de la vida, el dueño de también de las almas, Padre Santo. Así que por tocando eso, mi los Dios, corazones, te agradecemos la oportunidad que nos das en esta tarde de anunciar tu bendita y santa palabra, esperando, Padre mío, que los que oigan, pongan oído a tu palabra, sean bendecidos, Señor. Aleluya, sean curados, sean sanados,
aleluya, en el nombre Nada de nuestro podéis Señor y hacer. Salvador Jesucristo, Padre, porque más tú en tu sanas, nombre, Señor, el alma, sanas más el en tu cuerpo, palabra, todos aquellos, Señor, y en que tus confían, fuerzas, como esperan dijo en ti, Pedro. así, Señor, todo este Echaremos la tiempo red, queda en Señor, tus manos, bendita Señor. en obediencia Toque a el tu corazón, palabra, toque, Padre mío, la en vida de quien obediencia, Dios necesita mío, a ser su voluntad. consolado, confortado con En tu esta palabra, tarde, mi Dios, Padre, porque usted levanta tome la aún vida de al mi muerto de hermano la tumba. Emilio, Padre mío, la vida de mi aleluya, Dios hermano glorioso, Santo, Dios santo, y la vida levanta de al todos enfermo, al aquellos que tuberculoso, al se han canceroso, a conectado, cualquier tanto enfermedad nuestros usted lo hermanos levanta, en Padre la mío, fe, como para también que tenga aquellos vida y la que han tengan de en creer, abundancia, Señor, como lo dice tu en ti por palabra. tu palabra. Gloria sea al Padre, Esta gloria palabra, sea al Señor, Hijo y que gloria trae sea al convicción Espíritu a los Santo. corazones, en el Amén. nombre de Jesús. Vamos entonces, queridos hermanos y verdad y amigos, amigas, a empezar este tema. Vamos a empezar con nuestro hermano Pámpilo, aleluya, que tiene trayectoria, verdad, en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén, mi hermano. La gloria es para Dios, amén. Qué hermoso en esta mañana, ¿verdad? En esta tarde, perdón, digo mañana, tarde, bendito sea el nombre del Señor, poder estar aquí, hermanos, amigos, con el único propósito de proclamar las buenas nuevas, amén. De poder proclamar, de poder declarar este mensaje, amén, que el Señor nos ha dado para poderlo compartir con cada uno de ustedes, ya que la palabra de Dios dice, hermano, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén, así es, aleluya. David decía, además tu siervo es amonestado a través de esta palabra. Amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo, porque toda la escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea completo, sea capacitado, preparado para toda buena obra. Amén. Y en esta tarde, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos corrige. Amén. Y vemos, ¿verdad? En este versículo del capítulo 3, verso 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. A veces la reprensión, amén, la amonestación, a veces no es causa de gozo al momento, amén. Muchas veces, sobre todo cuando nos llaman la atención, ¿verdad? Aleluya. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, que el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente, hermano, será quebrantado. Aleluya. Y mire algo muy hermoso, que todos aquellos que somos hijos de Dios, que ya recibimos a Cristo y que estamos caminando en el camino del Señor, amén, muchas veces podemos desviarnos, podemos irnos, hermano, como dice, ¿verdad?, alejando del propósito, de la voluntad, amén. Pero el Señor, hermanos, nos reprende, nos habla, amén, porque Él no quiere que yo me pierda, no quiere que usted se pierda, y por eso dejó su palabra, amén. Y en esta tarde, amén, el Señor habla a una de las iglesias, de las 7 iglesias, amén, aleluya, que estaban ubicadas en Asia Menor, amén. Y este mensaje, hermanos, es para la iglesia de la Odisea, amén. La Odisea está, ubicada en lo que hoy es Turquía, hermano, aleluya, amén. Entonces, vamos a ver a través de la palabra del Señor, amén, en el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Cuando dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, está diciendo al encargado, al pastor, al anciano, al líder, amén. Escribe al ángel.
de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. ¿Quién lo está diciendo? Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Notemos, hermanos, que el apóstol Juan se encuentra en la isla de Pasmo. Amén. ¿Y sabe por qué se encuentra? Por predicar este evangelio. Amén. Por su fe. Aleluya. Es exiliado. Y es ahí, hermanos, en esa isla donde el Señor, amén, se le aparece. Amén. Y le da esta revelación, ¿verdad? Para acá son 7 iglesias, pero de hecho, no solamente fueron para esas iglesias, sino es también para este tiempo, porque la palabra de Dios trasciende, hermanos, aleluya, amén. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos, amén. Su palabra permanece para siempre. Y dice, una de las cosas muy importantes que dice que el verso 15, yo conozco tus obras, amén. Aleluya. Yo conozco tus obras. Mira, hermanos, los ojos de Dios, aleluya, como dice que sus ojos son como llama, ¿qué? Llama de fuego, amén. Pueden, hermanos, traspasar más allá, aleluya, de lo que tú y yo no podemos mirar, amén. El Señor puede mirar más allá, hermanos, aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿a dónde me iré de su presencia? ¿A dónde huiré de su espíritu? Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú, amén. O sea, no podemos, hermanos, escondernos de la presencia de Dios. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros caminos, conoce nuestras acciones. Amén. Y aunque quizás la gente no nos vea, aleluya, Él nos mira desde los cielos. Amén. Aleluya. Él está mirando, está observando los pasos, los caminos del hombre. Aleluya. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras. Y aquí, hermanos, está la reprensión. Amén. Amén. Aquí está la amonestación de parte de Dios. Amén. Mire, parece que es a Filadelfia, ¿no? O alguna de las iglesias donde le dice, bueno, tú has hecho esto, has hecho el otro, has hecho esto, pero tengo una cosa contra ti. ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. Amén. Y aquí el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mire, Dios conoce el estado espiritual de su iglesia, de su pueblo. Conoce nuestra condición espiritual. Si nosotros estamos caminando rectamente, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, o solamente, hermanos, somos una apariencia. Amén. Mire cómo dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Amén. Y este es el estado espiritual en este tiempo de muchos, aún dentro, hermanos, de la iglesia. El Señor no nos quiere, ¿qué dice? Que seamos tibios. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor, verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. No podemos tener un pie adentro y un pie en el mundo.
O somos cristianos verdaderos o no somos, hermanos, aleluya. Tenemos que, hermanos, aleluya, amigo que me estás escuchando, tenemos, como dice la palabra del Señor, ser personas, amén, que caminan dignamente como es digno del Evangelio de Cristo. Amén. Pero dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, amén, de mi boca. O sea, Dios no tolera, hermanos, aleluya, y no acepta que nosotros vivamos una vida a media, amén. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, amén. Dijo un hombre de Dios llamado Josué, escojan ustedes a quién quieren servir, si a Dios o a los ídolos muertos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que tenemos que tomar firmes decisiones en Dios. Ni podemos, como dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas que están ¿qué? En el mundo. Si alguno ama al mundo, las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Hace unos días compartíamos la palabra del Señor y decíamos, amén, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Tenemos que vivir vidas, hermanos, consagradas a Dios. Aleluya. Tenemos que vivir vidas apartadas del pecado. Que aunque estamos en este mundo, amén, ya no caminamos, amén, de acuerdo a cómo vive este mundo, amén, sino que hoy caminamos, tenemos, hermanos, esta palabra que es la regla de fe y de conducta, amén. Así que Dios quiere, hermanos, que seamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos suyos, amén. Dice la palabra del Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, amén. Y esto, hermanos, aleluya, dice la palabra del Señor que en aquel día muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, pusimos las manos sobre los enfermos. Amén. Pero el Señor dirá duramente, amén. Y esto, hermano, yo creo que va relacionado con esta palabra que dice que el Señor que te vomitará de su boca. Y sabe lo que la palabra de Dios, y es duro, amén, lo que dice. Amén. Apartados de mí, malditos obradores de iniquidad. Aleluya. Era gente que conocía. Es gente que conoce. Pero tristemente muchas veces queremos vivir vidas dobles. Amén. Así que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿De qué sirve al hombre o de qué aprovechará al hombre que gane todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a quedarnos hasta ahí para que nuestro hermano prosiga. Mi hermano Amén. Emilio. Gloria a Dios. Amén. Pues, verdad, vamos a seguir meditando en este tema que es muy bonito. Dice la palabra del Señor, no te fatigues por la amonestación de Dios. Cuando Dios amonesta, no es para muerte, Es para vida. es para vida. salvación. Amén. Hay Aleluya. ocasiones en que sí, ¿verdad? Cuando la persona ya está empedernida en su pecado, entonces ya no quiere entender, sí,
ya es muerte. Hay un juicio. Hay un juicio ya. Si vemos la historia de la palabra de Dios, hubieron personas allá sabiendo Dios que estas personas ya no iban a recapacitar, ya no iban a tener interés por las cosas de Dios, se murieron desafortunadamente. Pero Dios habla porque nos ama, como Amén. dice la palabra del Señor, dice: yo reprendo y castigo A a todos los que yo amo. Y esto es bueno, amén, para que, verdad, el Señor ve que nos vamos desviando, y para no caer en lo peor, el Señor, verdad, Nos habla. nos agarra, verdad, nos duele porque es un barazo que nos pega. A veces tiene que venir el castigo, ¿no? El castigo. Para reflexionar y decir: ay, Señor, a veces decimos que Dios no castiga, pero dice la palabra que al hijo que ama, a ese castigo. a ese castiga. Y luego, ¿qué dice? Dice: sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Celoso de guardar la palabra de Amén. Dios. Amén. Y dejar de hacer lo que ya estaba haciendo y volverse, ¿verdad?, al camino de vida que el Señor nos da. Amén. Aquí, ¿verdad?, como en un momento más, hace un momento nos hablaba nuestro hermano, el mensaje que Dios le da a las iglesias, amonesta a sus 7 iglesias que se crearon o se originaron, se inició, ¿verdad?, en aquellos tiempos de los apóstoles, de los siervos de Dios, ministros. Se levantaron 7 iglesias en aquellos tiempos, amén, que quedaron plasmadas para hasta hoy en día, para nuestra reflexión, porque también para nosotros es este mensaje, amén. Dice: arrepiéntete, así que nosotros también debemos tomar carta en el asunto para que, verdad, podamos alcanzar la victoria que el Señor nos ha dicho que lo alcancemos, para que, verdad, no recibamos el daño, amén, que hay para el hombre desobediente, para la mujer desobediente. Hay hoy en día jóvenes desobedientes que le contestan a su madre, le dicen: mija, no te salgas porque ya es noche. Y le dice: yo ya estoy grande, madre, ya tengo 18, yo ya soy libre de caminar, de hacer lo que yo quiera. Mal para la joven, porque la madre, el padre le está avisando, ¿verdad? Porque él sabe, él ya vivió la vida, sabe el riesgo que hay allá afuera. Y si la joven no reflexiona, si le pasa algo, le pasa y se perdió. Lo malo, lo peor de eso es que se pierde su alma por desobediente. Amén. Y por eso, ¿verdad?, el Señor en aquellos tiempos amonestó a aquella iglesia. Amén, aquellas iglesias. Voy a hablar nada más de las 3 iglesias, porque le habló a las 7 iglesias, ligeramente, porque para que nos dé un poco de tiempo. Dice: le habló a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, amén, Filadelfia y la Odisea. Voy a hablar nada más de 3 ligeramente. Le habló a Dios a la iglesia de Éfeso, como hace rato oíamos ver a nuestro hermano, que le dijo: tú has trabajado arduamente, no has dejado de trabajar, sigues, ¿verdad?, haciendo las cosas que debes de hacer, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Le está amonestando, le está diciendo: ve donde has caído y arrepiéntete, porque si no quitaré tu candelero. Amén. Amén. Que él está diciendo que algo importante perdió esta iglesia, algo bastante importante, porque seguía trabajando, seguía haciendo, ¿verdad?, el trabajo de evangelismo. Amén. Pero hay algo que ya estaba perdiendo, ya el primer amor. El primer amor es cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestros primeros días y empezamos a caminar, ¿verdad?, bajo temor, por la fe en Cristo Jesús. Cualquier cosa que usted hace cuando usted recibe al Señor Jesús, usted lo hace, yo lo hago de manera en agradecimiento a Dios. Nos sentimos bien, nos sentimos gozosos, hasta para echar un brochazo en la pared. ¿Qué se siente usted, hermano, verdad? Cuando el Señor está en su corazón, uno lo hace alegre, con amor, ¿verdad? con gozo. Barrer los patios. Sí. ¿Qué importa lo que diga la gente? Usted está contento, alegre, cantándole, porque usted acaba de recibir el primer amor de Dios. Ese Amén. es el primer amor que nosotros recibimos, y eso es lo que el Señor le está reclamando a esta iglesia. La está amonestando: has perdido tu primer amor.
Luego la otra, ¿verdad? La otra iglesia también, ligeramente vamos a hablar de ella. La iglesia Esmirna era una iglesia sufrida, ¿verdad, hermano? Amén. Una iglesia sufrida, y le dijo, no, tú dices que eres pobre, yo te digo que tú eres rico. Vas a ser encarcelado en 10 días, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Amén. Es la iglesia que, la única de las 7 que estaba sí, viviendo, ¿verdad? Y estaba sufriendo por el testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y hay otra iglesia que se enriqueció de manera, ¿verdad?, grandemente. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad?, de los que nos convertimos, cómo nos convertimos, para que, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, no quitará el bien a los que en integridad andan. Amén. Si usted es bendecido por Dios y usted continúa sirviendo a Dios en temor, el Señor le va a seguir bendiciendo, le va a seguir ayudando a usted y a su familia. Pero si usted lo pierde, el primer amor pierde, ahí va a empezar el problema. Mire lo que pasó con la iglesia, la Odisea, se empezó a enriquecer, de manera que empezó a entrar cierta soberbia, cierta arrogancia en esta iglesia, en este pueblo. Pero también viene la exhortación y le dice Dios, tú dices que eres rico, yo te digo que tú eres un pobre cuitado, desnudo. Amén. Amén. Ale, yo te amonesto que compres de mí oro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y le dice que se arrepienta porque no es frío ni caliente. Es una iglesia tibia. Ahí donde podemos pensar. Todas las iglesias tibias, ¿verdad?, no van a tener oportunidad de alcanzar los que el Señor le está diciendo. Una iglesia preparada para cuando venga Jesús, el Hijo de Dios, a buscar su pueblo, a buscar la novia. Amén. No se va a ir con él si la iglesia está tibia. La iglesia tiene que estar caliente. Amén. Amén. Viva en el Espíritu, para que cuando Dios venga a recoger su pueblo, amén, estemos preparados, se vaya con el Señor. De lo contrario, se queda. Por eso es la amonestación, y le dice, yo te amonesto que compres de mi oro afinado, amén, para que no se descubra tu desnudez, le dice el Señor amén. Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Amén. Y mire, el consejo de la palabra de Dios. Dice Proverbios 3, 11, 12, que no nos debemos de aburrir o de rechazar, ¿verdad? Cuando sufrimos amonestación de parte de Dios, es para que nosotros, ¿verdad?, reflexionemos y empecemos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Aquí en Proverbios 3, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí la palabra del Señor, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, el castigo de Dios. Amén. Dice, ni te fatigues de su corrección. Amén. Como hace un momento comentábamos, ¿verdad?, que cuando Dios castiga, nos amonesta, no es para muerte, es para vida, para que, ¿verdad?, volvamos de nuestros malos caminos que queríamos agarrar, volvamos otra vez a echar mano de la palabra de vida, de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Porque Jehová al que ama castiga, y como el Padre al Hijo, a quien quiere. Amén. Mire, aleluya. ¿A quién Dios toma por hijo? Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a lo suyo, vino a las ovejas perdidas de Israel. Pocos lo recibieron, la mayoría no le recibieron. Pero dice la palabra del Señor, pero a todos aquellos que le recibieron, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No cualquiera es hijo de Dios. Alguien podrá decir, yo soy hijo de Dios. Si usted no ha aceptado a Jesús
que el Señor Padre, Dios Padre mandó para que nosotros creyésemos en Él. Si la persona no lo hace, no es considerado hijo de Dios. Hay que decir la verdad. Así Amén. Es usted criatura. Hasta que no reconozca y venga a las plantas del Señor y se arrepienta, ¿verdad?, de la vida que está viviendo mal, hasta entonces el Señor, ¿verdad?, viene a usted y le cambia su vida, como continuamente hablamos, ¿verdad?, cada vez que nos hablamos por este medio, porque la palabra es para, por lo regular, al pueblo secular y al pueblo que todavía no ha creído en Dios, crea que Jesús le ama. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice la bendita palabra de Dios? Amén. Y aquí ya bonito en Proverbios también está 15:31. Amén. Mire lo que dice esta palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, dice 31, Proverbios 15:31 y 32. Amén, dice así, la palabra de Dios dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Amén. El que tiene en poco la disciplina, ahí está, ¿verdad? El que tiene en poco la amonestación, el que tiene en poco, ¿verdad?, el regaño, menosprecia su alma. Amén. Quiere decir que no le interesa un día si su alma va a perdición o va a vida eterna. Y debemos, ¿verdad?, de reflexionar que hay una vida más allá de la que estamos viviendo. Amén. Pero antes de pasar aquella vida, tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo, porque es el único que puede perdonar nuestros delitos y pecados. No hay nadie debajo del sol en quien podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. No, nada más hay uno, que es Jesucristo. Venga a las plantas de Jesucristo y usted va a ser salvo, usted va a ser sana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. 15:31, ¿verdad? Dice luego en 32, dice, ya lo acabamos de leer, vamos a volverlo a escuchar, dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y vamos, ¿verdad?, para seguir meditando en esta palabra gloriosa de Dios, ¿verdad?, que es para que, ¿verdad?, el hombre, amén, refrene, ¿verdad?, de continuar cometiendo cosas impías. Amén. Está la palabra del Señor que le habla por diferentes medios, por este y por testimonio, le habla el Señor a la gente de que se vuelva de su mal camino, porque Él viene por un pueblo. Amén, aleluya, un pueblo. Allá en Cantares 4:7 me parece, dice cómo el Señor trata a su novia, a su esposa, considerada, ¿verdad?, como esposa del Señor Jesucristo, su iglesia. Amén. Que le dice, amiga mía, tú eres hermosa. Así le habla, así le dice, no hay mancha en ti, y en ti no hay mancha. Así quiere el Señor un pueblo, ¿verdad? Sí. Así que, hermanos, queridos, ¿verdad?, ponga atención a la palabra del Señor, obedezca a la palabra del Señor, para que cuando el Señor venga, si usted tiene esta esperanza, usted va a volar con Jesucristo. Yo voy a volar con Jesucristo. Todos los que aman la venida del Señor, como dijo Pablo. Amén. Amén. Mire, voy a hablar ligeramente de estos dos casos. Cuando Dios corrige, corrige. Dice, ved ahora que no hay dioses conmigo. Así dice, ¿verdad? Parece que en Deuteronomio 33 o 34 por ahí va, ¿no? Amén. Ved ahora que no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir.
Amén. Si usted se está muriendo, el Señor le puede dar vida. Gloria a Dios. Pero si usted también puede sentirse seguro, total, mañana yo voy a hacer esto, yo no le duele nada, tiene los recursos, pero mañana usted no puede amanecer, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Santiago, no hay que jactarse, ¿verdad?, de las cosas, porque no sabemos si vamos a amanecer. Mejor dice, si Dios quiere en su misericordia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Amén. Así que, mire, hay hombres que se acercan a Dios y Dios los empieza a bendecir. Y cuando estos hombres empiezan a sentir, ¿verdad?, o mujer empieza a sentir la bendición de Dios, viene cierta arrogancia, cierto orgullo, y deja de tener esa sensibilidad de fe que tuvo cuando creyó en el Señor. Amén. Y empieza a entrar el orgullo por las cosas que él ve que está llegando. Amén. Ha pasado con músicos, ¿verdad, hermanos cristianos? Sí, de manera que llega al punto de decir que transgiversa la palabra de Dios porque pues ya se cree que no lo necesita. Y cuando inició bien, glorificando, bendiciendo el nombre del Señor cuando él se convirtió. Y ya cuando siente que ya tiene, ¿verdad?, Dios lo ha enriquecido, ya se empiezan a olvidar de Dios. Y así no debe de ser. Hay que reflexionar y decir que si Dios nos ha bendecido, seguir siendo humilde. Amén. Seguir siendo sencillo. Amén. Para que siga usted siendo salvo, porque si usted o yo nos desviamos, ¿verdad?, por recibir la bendición y todos nos creemos que las cosas ya llegaron por nuestro saber o por los recursos que haya, y no es cierto, llegó por el favor de Dios. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva viene de lo alto. Amén. Y si usted no reconoce, se va a perder. Amén. ¿Cuántos músicos le ha pasado esto? Cantantes. Y no más ellos, otros cristianos que empezaron a recibir bendición de Dios y se olvidaron de Dios para mal de ellos. Aquí vamos a leer ligeramente, dice Segunda de Crónicas 26, 16. Sí. Mire lo que le pasó a este rey, dice 26, 16, segunda de Crónica, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amén. ¿Qué pasó ahí? Este rey, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que empezó a reinar como a los 16 años y empezó, ¿verdad? Bien, empezó a decir bien a Dios, amén. Empezó a edificar edificios, ¿verdad? Cosas necesarias del pueblo, y según la palabra del Señor dice que él empezó a tener ganado, empezó a tener contribuciones de otros pueblos y fue creciendo. Y aquí, como dice, se enalteció su corazón. Y fue para su ruina. Y fue para su ruina, porque llegó le amonestó el pueblo de los sacerdotes. Desde Leví lo amonestaron, le dijeron que no era lícito lo que le estaba haciendo, no le correspondía a él, le correspondía nada más a los sacerdotes levitas, nada más. Y él desobedeció. Y se enojó cuando lo exhortaron, cuando iba, ¿verdad?, a extender su mano o algo así, le cayó lepra. Fue reprendido, fue amonestado por los sacerdotes, ¿no? Ajá. Y le cayó lepra para toda su vida. Tuvo que salirse de la casa real al campo de los leprosos. Cuando Dios habla, amén. No nomás pasó con aquellos, hoy en día también pasa, porque es el mismo día, ayer, hoy y por los siglos. Hoy, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia, porque es que el Señor tiene paciencia por Jesucristo nuestro Salvador amado.
Dice, porque estamos bajo la gracia. Pero no por ello, ¿verdad? No deja de tener la persona sus consecuencias de la desobediencia. Había otro caso, allá en Números 12, amén. También, ¿verdad? Toda esta historia que vemos quedaron escritas para nuestra reflexión. Para nuestro ejemplo. Amén, para que, ¿verdad? No caigamos en esa desobediencia, porque hay paga. Así es. Amén. Y cuando Dios reprende, si la persona no reconoce, reprende. Hay una palabra que dice, cuando Dios habla, hazle caso, ¿no? Sí. Resulta que María y Aarón, ¿verdad? Amén. Murmuraron contra Moisés. Por eso es importante, ¿verdad?, también tener en consideración a los siervos de Dios. Claro. No están ahí por voluntad de ellos. Hay siervos de Dios que son llamados por Dios. Hay que tener cuidado de esas cosas. Aunque usted diga, pero que son hombres, sí, pero cuando son llamados por Dios, son siervos de Dios. Amén. Amén. Y Dios llamó a Moisés para que le sirviera. Pero resulta que María y Aarón murmuraron contra él porque tomó una mujer, ¿cómo se llama? Cusita de Etiopía. Etíope, una mujer etíope. Son gente morenita, ¿verdad? Ajá. Y menospreciaron ellos a Moisés y le dijeron que a poco nomás habla Dios por él. También habla por nosotros. Sí, pero Dios lo puso a él para que le hable a ustedes. Amén. Sí, ¿no? Y le fue dura esta desobediencia, esta murmuración contra este siervo de Dios. Le vino el castigo, ¿no? A María. Lo llamó Dios y a los tres lo sacó del tabernáculo. Y aparte llamó a Aarón y a María y le dijo, vénganse para acá. Si yo tuviese profeta en Israel, yo le hablaría a través de visiones y sueños, pero no así con mi siervo Moisés. Amén. ¿Por qué Dios, con Moisés, dice la palabra del Señor que era el hombre más manso? No había en el mundo un hombre tan humilde, manso y sencillo como él. Así es. Amén. Por eso cuando Dios levanta un siervo, lo sabe por qué lo levanta. Algunos se autonoman, pero pues ya esa es cuestión de ellos. Aleluya. Pero el Señor es bueno, es misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y qué cree que pasó? Dios le habló en una nube, ¿verdad? Y les habló y se fue el Señor molesto por esta cosa que ellos hicieron. Y cuando se fue la nube, se dio cuenta Aarón que María estaba leprosa. Pero le dijo Aarón a Moisés, mira, no puede ser así, de que no sea como que ya nacen y no tienen esperanza, se quedan así. Y Moisés le clamó a Dios y le dijo que la sanara. Sí la sanó. La sacaron fuera del campamento en 7 días, ¿verdad? Para que se purificara y regresó otra vez al campamento. Siquiera ella, ¿verdad?, tuvo esperanza de ser sana. Amén. Mas no así el rey Josías. Murió leproso. Murió leproso. Amén. Por su desobediencia, por creerse que ya él lo podía todo. Su corazón se enalteció. Enalteció su corazón. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Por eso llega la amonestación. Amén. Llega el castigo. Pero dice Dios, a los que yo amo, yo los reprendo, yo los castigo. Si usted todavía está en eso, bendito sea el nombre del Señor, glorifica al Señor y clama al Señor hasta que pase el momento de la lucha, la prueba. Amén. Para que, verdad, así continúe usted bendiciendo el nombre del Señor con esperanza. Amén. Viva de que usted y yo estamos con Él. Amén. Amén. Viviendo, y como dice la palabra del Señor, del versículo que sigue, del capítulo 3, versículo 20, dice, 20, como dice la palabra del Señor, dice, sí, 20, ¿cómo dice ahí? ¿No está ahí? Ya se me olvidó de un momento. Amén. He aquí yo soy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Sí, ¿verdad? Amén. Si alguno oye mi voz
abre la puerta, entraré a él, Y cenaré con y él él conmigo. y yo conmigo. Un continuo convite debe de tener el cristiano con el Señor. Amén. Es ahí cuando nosotros, ¿verdad?, vamos caminando con la ayuda de Dios en su misericordia, ¿verdad? Porque reconociendo que nosotros solamente somos polvo, eso dice la palabra del Señor, para que nosotros no nos, ¿verdad?, ensalcemos, porque dice el Señor Jesús, lo dijo, cuando acabe de hacer todas estas cosas, decir, siervo inútil somos. Amén. Para que usted ni yo no nos queramos por cualquier cosita que, ¿verdad?, tengamos o nos califiquen de algo, ¿verdad? El Señor no le gusta nada de estas cosas, quiere que seamos humildes, ¿verdad? Amén. La gloria a él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y unas palabras más, mi hermano, y ya vamos a ir en oración. Amén. Bueno, Bendito sea el nombre del gloria Señor. a Dios. Pues qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Que nuestro hermano estaba compartiendo acerca de este rey llamado Usías. Amén. Y él decía, ¿verdad? Este rey comenzó bien, comenzó muy bien y Dios lo prosperó, Dios lo engrandeció, pero dice su palabra que cuando él ya era poderoso, su corazón se enalteció. Entonces hizo cosas que no fueron agradables delante de Dios y vemos, ¿verdad?, su final. Pero Dios nos habla siempre a tiempo, amén. Dios nos corrige siempre a tiempo. Dios habla al hombre 1, 2, 3 veces, amén. Porque muchas veces, aún conociendo a Dios, el hombre llega a apartarse, llega a dejar a Dios, amén. Y Dios en su gran amor, en su grande misericordia, Dios le sigue hablando, amén. Vemos a este profeta, ¿cómo se llama, hermano? El profeta Balán, que Bueno, fue reprendido, ¿por qué? por una mula de carga, amén. Amén. Y yo recuerdo, ¿verdad? Hace muchísimos años, Dios habló a mi vida, habló a mi corazón y, ¿verdad? Muchas veces pasan cosas para que nosotros nos detengamos, para que nosotros no fracasemos, para que nosotros no pequemos contra el Señor, porque como siempre lo hemos dicho, el pecado trae fracaso, trae vergüenza, el pecado trae problemas al hombre, amén. Entonces, muchas veces Dios permite las cosas, amén, en nuestra vida, porque Él no quiere que nosotros caigamos en ese fango o caigamos en ese pecado, amén. Y vemos este hombre, este profeta, ¿verdad?, que fue reprendido por una mula. Aleluya, amén. Y mire, si la mula no se hubiera echado cuando vio al ángel con la espada desenvainada, ¿qué hubiera pasado, hermano Emilio, hermano Santo? Que hubiera perecido, amén. Aleluya. Entonces, Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras. A veces tiene que venir el azote, tiene que venir la corrección de Dios, tiene que venir el castigo, amén, aleluya. Pero todo es para salvación, hermanos, aleluya. Todo es para que nosotros nos arrepintamos, nos humillemos delante de Dios, amén. Mire, hemos estado mirando acerca de esta iglesia, ¿verdad?, que era una iglesia tibia, amén. Y hay características de un hombre, de una mujer, de un cristiano, ¿verdad?, que es tibio en el camino de Dios. Como vimos ese rato, ¿verdad? Dijimos que muchas veces queremos estar con un pie adentro y un pie ¿qué? Afuera en el mundo. Amén. A veces el cristiano tibio no quiere compromiso con Dios. Amén. El cristiano tibio no es una persona que sea responsable, amén. Es una persona, dice la Biblia, que de doble ánimo, es indeciso en todos sus caminos o en todas sus decisiones, amén. Y vamos a ver, mire, porque esto no solamente, ¿verdad?, pasó en este tiempo, sino también en el tiempo de Israel. Y vamos a ir al libro de
de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21 y 22. Dice la palabra del Señor: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Amén. Aleluya. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió, ¿qué? Respondió palabra. Amén. Y muchas veces en estos tiempos igual, así, hermanos, amigos, se está viviendo. Amén. Queremos vivir, vamos a la iglesia y quizás muchas veces participamos, pero no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos siguiendo al Señor como Él quiere. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Elías volvió a decir al pueblo, verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis. Amén. Y mire lo que dice el verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Mire, la Odisea era un lugar donde había industrias de lana. Amén. Era un lugar donde había manera, hermanos, ¿sí? De trabajar. De trabajar, ¿sí? Había, en cuanto a lo material, había forma, ¿verdad? Pero mire lo que decían esta gente, y eran gente que iba a la iglesia. Amén. Dice, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dijimos hace un momento, ¿de qué sirve al hombre? ¿De qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde qué? Su alma. Amén. Podemos ser ricos, ¿verdad? En lo económico, en lo material, podemos tener casas, empresas. Amén. Podemos tener carros, últimos modelos. Pero si espiritualmente, hermanos, no somos ricos, somos los más, como dice la palabra del Señor, los más miserables. Los más miserables. Amén. Y le dice la palabra del Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, un infeliz, un desdichado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y miren lo que le dice la palabra del Señor: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Dijimos que era un lugar, una ciudad muy próspera, una ciudad donde había industria. De hecho, ahí, hermano, también se hacía el colirio para los ojos. Amén. Pero el Señor le dice: mira, tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre. Amén. Porque todo aquel que, hermano, como dicen, puedes tener todas las cosas, pero si no tienes a Dios, tú eres pobre espiritualmente. Amén. Y si quizás, hermano, eres como nosotros, que vamos al día, vamos luchando, amén, pero tienes a Dios en tu vida, hermano, tú eres el hombre más
rico. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque las riquezas son espirituales. Amén. Aleluya. En este mundo vamos de paso nada más. Somos extranjeros y peregrinos. Amén. Dijo un hombre: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo ¿qué? Volveré allá. Amén. Todo lo que podamos alcanzar, lograr, hacer, ¿verdad? Todo eso se va a quedar aquí. Amén. Pero lo importante es tu alma. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor que también un hombre dijo: voy a ir a tal lugar y voy a trabajar y voy a hacer esto y voy a llenar mis graneros y le voy a decir a mi alma: alma, tienes muchos bienes, puedes divertirte. Amén. Pero dice que se oyó una voz que le dijo: necio, en esta noche me han pedido tu alma y lo que has juntado, ¿de quién será? ¿De quién será? Amén. Esa es la palabra, amén. Y esta iglesia decía: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad, no le pido a nadie. Amén. Pero vemos que delante de Dios, aleluya, dice la palabra del Señor, que le dice en el verso 17: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo. Amén. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Dice la palabra del Señor: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hoy el Señor nos está llamando, amén. Y no estaba hablándole a los paganos. El Señor estaba hablándole en este mensaje, amén. Le estaba hablando a una iglesia, amén. Le estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Y en esta tarde el Señor nos está hablando a nosotros, nos está amonestando a través de su palabra, y que meditemos, y como dice la palabra del Señor, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Aleluya. Ahora dice la palabra del Señor, verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, habían sacado al Señor. Amén. Ya no estaba Cristo en la iglesia. Ahora estaba ¿dónde? Estaba a la puerta. Amén. Estaba afuera. Aleluya. Ya no estaba el Señor dentro de la iglesia. Estaba afuera. Amén. Y miren lo que le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Tenemos que volver nuevamente. Aleluya. Abrir la puerta de nuestro corazón al Señor. Volver a tener una comunión, una relación con Dios. Aleluya. Una intimidad con el Señor. Una cercanía con Dios. Aleluya. Amén.
necesitamos nuevamente buscar a Dios con todo nuestro corazón y que Él sea el centro de nuestra vida, que el Señor sea quien gobierne nuestra vida, quien guíe nuestro corazón, quien guíe nuestros pensamientos, aleluya, y que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, aleluya. Y dice la palabra del Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Aquí hay una promesa, hermano, y es al que venciere. Amén. Al que venciere. Amén. Estamos en una batalla, estamos en una lucha, estamos en una carrera, pero tenemos que llegar a la meta. Amén. Tenemos que vencer, hermanos. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Es un mensaje a la iglesia, al pueblo del Señor. Amén. Pero también, aleluya, es un mensaje también. Vamos a tomar el verso 20. Amén. Y dice: yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta. Si Dios en esta tarde, amén, está tocando tu corazón, está hablando a tu vida, amén, Él está tocando, aleluya. Solamente tienes que abrir tu corazón. Solamente tienes que abrirle el corazón al Señor y permitirle que Él entre a tu vida. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere restaurar tu vida. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, bastante que hablar de la palabra de Dios, pero ya el tiempo se nos agotó. Vamos a saludar a nuestros hermanos. Y hay una petición aquí importante, hermano Pámpilo. Amén. Aquí vamos a empezar con nuestra hermana Vladimir Arévalo. Señor bendiga a mi hermanita. Hasta Villahermosa, Dios bendiga. Alex Vázquez Rodríguez. Bendiciones, hermano Alex Vázquez Domínguez. Amén. Mi hermano Martín, Dios bendiga a mi hermano. Aleluya. Hermano, Dios te guarde. Amén. Adelante. Melissa Medina, Dios te bendiga, hermanita, gloria al Señor. Bendiciones. Aquí hay una petición, hermano, mire. Dice esta hermanita: hola, mi nombre es Mónica Hernández, soy de España y actualmente vivo en Francia. Por mi estado de salud tengo una enfermedad que me condena a muerte, cáncer de garganta. Me gustaría donar 400. ¿Tú lo tienes ahí, mano? Ajá. Bueno, sin lugar a duda que la hermana, ¿verdad?, pide oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a dar a la hermana Blanca Rodríguez. Señor bendiga a mi hermanito. Emanuel Flores. Aleluya. Bendiciones, saludos. Ay de Chiu, Dios bendiga a mi hermanita. Aleluya. Dios la bendiga. Amén. Gloria al Señor. Xochitl Hernández. Amén. Saludos, Dios les bendiga, hermano. José Otón Hernández, Dios te bendiga, hermano. Bendición. El pastor Otón, ¿verdad? Dios te bendiga, pastor, aleluya. siervo del Señor, amén. Santo es el Señor, amén. Marcela Sánchez. Aleluya, Marcela Sánchez. Abael Poblano, Dios te bendiga, hermanita. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Baltasar, amén. Gloria a Dios, Magaña. Gloria al Señor. Rubén Pineda. Bendiciones. Yedra. Amén. Rubén Pineda, gloria al Señor. Y así, si tiene algún otro que no lo haya nombrado. Por aquí tengo a Rafael Tony. Benditos sean los que predican la palabra del Señor, la palabra del Altísimo. Amén. La gloria es para Dios, hermano. Dios te bendiga. Vuelvo a repetir, mi hermana Marcela Sánchez Atén. Dios les bendiga, hermanitos. Dios bendiga a nuestra hermana Marcela. Abigail Poblano González, nuestra hermana Abigail, esposa de nuestro hermano Salvador. Dios los bendiga, nuestros hermanos. Baltasar Magaña, amén. Dios les bendiga. Rubén Pineda, Yedra, amén. Saludos cordiales y bendiciones, hermanos. Saludos para el hermano Santo, creo, don Santos dice ahí. Amén. Amén.
Ok. Dios le bendiga a nuestro hermanito Roberto Chacón, ¿ya? No. Roberto Chacón, amén. Gloria al Saludos, Señor. hermanos. Dios es nuestra roca y quien nos libera de todo mal. El Señor es mi cielo al despertar, mi fortaleza y mi paz, y quien me da seguridad cuando estoy contigo en la intimidad. Amén. Gloria a Dios Dios. bendiga a nuestro hermano, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Así que vamos a orar por esta hermana, amén. Amén. Saguado Mateo. Sí, hay una, creo que dice que tiene cáncer. Dice en que la tiene garganta, cáncer de amén. garganta. ¿Qué es eso para nuestro Dios? Nada, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, amén. Dios va a hacer el milagro, confía en el Señor. ¿Qué importa cuando dice el médico que no desahucia, verdad? Sí, la La ciencia última médica palabra la tiene el lo Señor. tiene el Señor Amén. Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Por las necesidades, amén. Y por la hermana aquí, ¿verdad? Que está Aleluya. mandando. Amén. Pues esta palabra ya ha sido de bendición, hermanos, para nuestras vidas y vamos a orar por las necesidades. Echemos nuestras ansiedades, nuestras cargas delante de Dios. Aleluya. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza si estamos pasando por momentos difíciles. Amén. Nuestro único refugio es Dios. Amén. Así es. Oramos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, Aleluya. nos acercamos Santo Dios. al de trono de Israel. la gracia. Dios glorioso. Te agradecemos, Dios Señor, en eterno, esta Padre tarde, amado. la oportunidad de Estamos poder aquí, Padre, porque usted nos expresar ha tu permitido palabra. estar para Muchas hablar de gracias, esta Señor, palabra, Dios. porque es tu Sana amor el alma, sana el cuerpo. el que nos mueve, Padre glorioso, es tu presencia, por tu palabra. es tu Espíritu Santo, Hizo el Padre. universo, hizo la tierra, Señor, es todo por tu gracia que en ornato, esta Padre, de la tarde cual nosotros hoy estamos aquí, disfrutamos, Señor, porque delante tenía usted de tu un plan presencia, para el hombre, poder Señor, entregar este sobre esta mensaje, tierra. poder entregar esta Glorioso palabra, Dios, Señor. así, Tú Señor, conoces, oramos, Padre, las necesidades. misericordia por las personas Tú conoces la vida de cada que están uno. padeciendo, Señor, Padre, de nuestra dolor, vida está una desnuda. dolencia, Padre. Nuestra vida está Padre descubierta Santo, en el delante de cuerpo, tu el presencia, pulmón, la Señor. garganta, el cerebro. Padre, gracias, Rey mío y Dios porque a mío, través de tu palabra así como has hecho, tú nos corriges. Señor, A través de que tu llegue palabra el tú nos bálsamo, Padre, amonestas. de tu palabra. A través de tu palabra, Padre mío, Señor, quitando toda somos dolencia, reprendidos, Dios quitando mío, toda enfermedad, pero con el Padre propósito, Santo, Señor, de que para la gloria de tu nosotros santo nombre. nos volvamos a ti, Amado Dios y Salvador con el propósito Jesucristo, de que nosotros ponemos en tus enderecemos manos nuestra esta vida, persona, esta alma, enderecemos nuestros caminos, Señor. Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, y que de aquí en adelante, Señor, podamos caminar en tu voluntad. Que de aquí en adelante, Señor, tomemos la decisión de seguirte, Señor. De aquí en adelante, Padre, podamos, Señor, mi Dios, Señor, solamente amarte a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Que no estemos en dos pensamientos, sino que tomemos la decisión de seguirte, Señor. Padre, fortalece y da fuerzas en esta tarde. Conforta los corazones, conforta las vidas. Oramos, Señor, por los enfermos. Oramos, Padre Santo, por aquel que tiene una enfermedad, un cáncer en etapa terminal, Padre. Oramos, Señor, por esas vidas. Oramos por esos cuerpos, Padre Celestial. Sean tocados en esta tarde. Sean tocados por tu Espíritu Santo. Obra, Dios. Opera, Señor, la parte afectada, donde está el cáncer, donde está el tumor, Dios mío, donde está la enfermedad, Padre. Señor, quizás personas de los cuales los médicos no le dan esperanza, pero tú eres, Señor, esa esperanza de vida. Tú eres, Señor, el que tienes la última palabra. Y en esta tarde, Señor, con tu mano de misericordia,
Pon tu mano de poder, Señor, y glorifícate, Padre Santo, en la enfermedad, en el dolor, en el cáncer, en los pulmones, Señor. Toca, Dios, esos pulmones que están dañados. Toca, Espíritu Santo, esos pulmones, restáuralos. Esos riñones, Señor, ese hígado, Padre, ese páncreas, Señor, esos huesos, mi Dios, que están dañados, que están descalcificados. Padre, en esta hora, Señor, toca, Dios mío, Andalaya, Soja, Samay, por el poder de tu palabra, Señor, toda enfermedad y toda dolencia en esta tarde, en el nombre de Jesús, por tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, Señor, en esta tarde, mi Dios, manifiesta tu gracia sanadora. Así es, Padre. Manifiesta tu poder. Gloria a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Esa persona que tiene un dolor intenso, Sí, Dios, Padre. Ahí llegue, Dios. por la enfermedad. Padre, la virtud Padre, en el sanadora, nombre de Jesús de en Nazaret. el cuerpo, en el Padre, en alma, el nombre Padre de Cristo. Santo. Aleluya. Andalaya, Soja. Gloria a tu Padre, nombre, el dolor se va. sí, En esta hora la enfermedad se va. aleluya. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios, Esa persona poderoso que está creyendo en tu palabra, esa persona que tiene fe, Señor, aleluya. en ti, mi Dios. Tu palabra dice, Señor, al que cree, todo le es posible. Padre amado, Aleluya. toma las cargas, toma las aflicciones, toma las necesidades, cualquiera que sea, Padre. Extiende tu mano, Dios, ayúdale. Ayuda a tu hija, ayuda a tu hijo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde por la vida de mi hermano Emilio, mi hermano Santo. Y gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir, Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí, Señor, tu diestra nos ha sustentado. Tú has sido nuestro amparo. Tú has sido nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, queremos orar en esta hora por aquellas personas allá en Venezuela, Señor. Andalaya, Soja, Samay. Padre, la gente que está sufriendo, la gente que está pasando por este momento de dolor, Padre, que ha sido afectada, Señor, mi Dios, por estos terremotos, Señor. Aunque creemos por tu palabra, Señor, que es cumplimiento de tu palabra, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de la nación de Venezuela. Aquellos que quedaron atrapados bajo los escombros, Señor, y que aún, Padre Santo, permanecen con vida. Te ruego, Señor, que sea usted, mi Dios, extendiendo su mano. Tome la vida de aquellos rescatistas, de aquellos hombres y mujeres que están trabajando incansablemente, Señor, para poder sacar a los sobrevivientes de aquellas escombros, Señor, donde se encuentran. Padre, te rogamos misericordia por la nación de Venezuela. Padre, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que primeramente Dios, nos vemos la próxima. Aleluya. Amado Pámpilo. Dios les bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia, aquellos que se conectaron, los que no se pudieron conectar. Pues el programa ahí va a estar, amén. Y les seguimos animando para que sigamos firmes, hermanos. La venida de Cristo se acerca, amén. Gloria Busquemos a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano, amén. Aleluya. Así es. Amén. Dios les bendiga.
David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboseth que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.